Mi hermano menor mimado siempre lo tuvo todo. En la fiesta de Año Nuevo, enloqueció cuando se enteró de que había comprado un ático en la Ciudad de México. Mis padres se quedaron helados y mi tío dejó a todos completamente conmocionados. Mi nombre es Sofía Garza, tengo 31 años, y pensé que la cuenta regresiva de la víspera de Año Nuevo en aquella azotea de Santa Fe sería simplemente otro brindis familiar. 7. 6. Coreaba la multitud. Me incliné hacia mi prima y lo solté. Acabo de firmar por un ático de 18 millones de pesos en Polanco. Vistas al castillo de Chapultepec, con todo lujo de detalles. La cabeza de Carlos se giró tan rápido que su champán se derramó. ¿18 millones en Polanco? ¿De dónde robaste eso? El vaso golpeó el suelo y explotó en 1000 pedazos. La sonrisa de mamá murió a media risa. La mano de papá se congeló a medio camino de su boca. Los ojos de Tatiana se abrieron como platos. ¿Hablas en serio? ¿Un ático? El tío Lorenzo se levantó, el raspado de su silla sonó fuerte en el repentino silencio. Han estado destrozando a Sofía desde que era una niña y nunca lo vieron. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo, pero todos los rostros permanecieron fijos en mí. Si alguna vez has sido el hermano invisible, dale a me gusta y suscríbete. Estás a punto de ver a una familia hacerse añicos en tiempo real. Al crecer en Huixquilucan, Estado de México, el desequilibrio echó raíces el año en que mi hermano, Carlos Garza, llegó a quinto de primaria. Mamá, Gabriela Garza, y papá, Mauricio Garza, convocaron una rápida reunión familiar después de la cena un martes y expusieron su plan. Carlos se transferiría a la Academia Anáhuac, una preparatoria privada con pasillos relucientes y consejeros dedicados, porque era sensible, y merecía todas las ventajas para sentirse seguro. Me senté en silencio en el sofá, con las piernas recogidas debajo de mí, esperando algún ajuste para mí también. Pero la conversación terminó ahí. Yo me quedé en el CCH Naucalpan, navegando por pasillos abarrotados donde las taquillas se cerraban de golpe constantemente y el profesor de historia repartía fotocopias porque los libros de texto nunca llegaban a tiempo. Me adapté rápido, reservando horas de estudio en el rincón trasero de la biblioteca pública, rodeada por el tenue olor a papel viejo y limpiador industrial, hojeando guías prestadas para el examen de la UNAM hasta que las páginas se curvaban. A los 15 años, logré que me dieran un puesto de barista en el Café La Arboleda en Satélite, aprendiendo a preparar expresos mientras hacía malabares con bandejas de bollos y esquivaba los derrames de la hora punta. Las propinas llegaban en billetes de 20 arrugados y monedas sueltas. Los doblaba en un frasco en casa, viendo crecer el montón turno a turno, decidida a demostrar que podía financiar mi propio futuro sin pedir permiso. La rutina de Carlos no se parecía en nada a la mía. Se reunía con un tutor privado todos los lunes y miércoles en nuestro comedor, resolviendo problemas de geometría en un ordenador portátil que papá compró específicamente para las sesiones, y luego se dirigía al club de raqueta Lomas Verdes para recibir clases que duraban hasta el anochecer. Los veranos significaban campamentos con pernocta en Valle de Bravo, donde aprendió a remar en kayaks y a encender fuegos con cerillas impermeables, regresando con picaduras de mosquitos y sudaderas de recuerdo que llenaban la mitad del cesto de la ropa sucia. Yo escuchaba el resumen durante el desayuno, untando mantequilla en el bolillo mientras calculaba cuántos turnos dobles de fin de semana necesitaba para comprar unos zapatos nuevos antes de que empezara la escuela. A los 17 años, había ahorrado silenciosamente 125.000 pesos, cada centavo ganado sirviendo leche de avena al vapor y limpiando mostradores después de cerrar. Estaba guardado en una cuenta solo a mi nombre. El extracto mensual se deslizaba en un cajón cerrado con llave debajo de mis jerseys de invierno, una victoria privada que nadie más reconoció. Cada vez que mencionaba que necesitaba que me llevaran a un proyecto de grupo o una calculadora gráfica para precálculo, mamá y papá ofrecían el mismo suave estribillo. Carlos todavía luchaba con su confianza y requería una guía adicional, mientras que yo siempre me las había arreglado bien sola. Su razonamiento sonaba lógico en el momento, expresado con sonrisas cansadas después de largos días de trabajo. Sin embargo, se posó sobre mí como el polvo en estantes olvidados, fácil de quitar una vez, más difícil después de la 10ª vez. Seguí sonriendo durante las cenas familiares mientras Carlos describía su última aventura en el campamento, mis propios hitos reducidos a rápidos asentimientos antes de que cambiara el tema. La brecha se ensanchó sin discusiones ni portazos, solo una lenta deriva que me enseñó a esperar menos y construir más, ladrillo a ladrillo silencioso.
Nuestras fiestas de 15 años llegaron con 3 años de diferencia, pero las celebraciones no podrían haber sido más opuestas. Carlos cumplió 16 primero, y mamá y papá convirtieron el club de golf Bellavista en su reino personal por una noche, un pinchadiscos profesional poniendo temas que resonaban en el campo de golf, largas mesas repletas de bandejas de marisco fresco traído en avión desde la costa, y amigos llegando en camionetas alquiladas que esperaban en la fila del aparcacoches. El punto culminante llegó cuando papá le entregó las llaves de un Jeep Wrangler nuevo, su pintura roja brillante reluciendo bajo las guirnaldas de luces, el motor rugiendo mientras Carlos llevaba a su pandilla a dar una vuelta por el aparcamiento mientras todos vitoreaban. Regresó sonriendo de oreja a oreja, publicando vídeos que acumulaban me gusta, antes incluso de que se cortara el pastel. Toda la velada fue capturada en fotos profesionales que mamá había organizado con un estudio local. Mi turno llegó 3 años después, y el salón olía a pizza a domicilio del local de la esquina. 4 amigas íntimas se apretujaron en el sofá con platos de papel en equilibrio sobre sus rodillas, riendo con juegos de mesa y una película puesta en la vieja televisión. Papá desapareció temprano para ver un partido en su estudio, y mamá apareció el tiempo justo para sacar una foto rápida antes de excusarse para terminar de lavar la ropa. El regalo fue un ordenador portátil usado que ayudé a elegir en Mercado Libre, pantalla rayada pero funcional, cargado con el software que necesitaba para la clase de diseño gráfico. Soplamos las velas de un pastel de supermercado, cantamos desafinadamente y dimos por terminada la noche a las 10, todas volviendo a casa con trozos de pastel sobrantes en servilletas. Las vacaciones de verano resaltaban el contraste de forma aún más marcada. Carlos voló a Italia durante 2 semanas el julio después de su segundo año, recorriendo Roma y Florencia con un grupo guiado, haciéndose autofotos frente al Coliseo y dando paseos en góndola en Venecia que llenaron el carrete de su cámara. Regresó con historias de sabores de helado y ruinas antiguas, las marcas del bronceado nítidas por los días en la costa amalfitana, recuerdos esparcidos por la encimera de la cocina como trofeos. Yo pasé esos mismos meses haciendo malabares con 2 trabajos, repartiendo periódicos antes del amanecer en mi bicicleta, con las rutas planificadas la noche anterior para evitar el tráfico, y luego cuidando a los niños del vecindario hasta que sus padres volvían del trabajo, leyendo libros de cuentos y preparando cenas sencillas mientras la casa permanecía en silencio. Las mañanas de Navidad dejaban el patrón a la vista. Bajo el árbol, Carlos desenvolvía unos auriculares AirPods Pro que se sincronizaban perfectamente con su teléfono, varias chaquetas Patagonia de los colores que había elegido del catálogo semanas antes, y aparatos y equipos apilados lo suficientemente alto como para tapar la vista de la chimenea. Mi montón era más pequeño, una tarjeta de regalo de Liverpool de 900 pesos metida en una tarjeta hecha a mano, además de un abrigo de invierno de una tienda de rebajas que me quedaba lo suficientemente bien después de un rápido arreglo con imperdibles. Les di las gracias sinceramente, guardando la tarjeta en mi bolsillo, ya planeando cómo estirar la tarjeta para cubrir libros de texto y material para el semestre de primavera. Una noche, después de guardar los regalos, reuní el valor durante la limpieza de la cena y llevé a mamá a un lado en la cocina, con los platos tintineando mientras cargaba el lavavajillas. A mí también me vendría bien un poco más de atención a veces, dije en voz baja, limpiando una encimera que no lo necesitaba. Ella se detuvo con un plato en la mano, su expresión suavizándose pero firme. Carlos todavía carece de confianza en muchas áreas. Tenemos que centrarnos ahí. Tú ya eres tan fuerte, te encargas de todo por tu cuenta. La universidad dividió nuestros caminos de formas que la preparatoria nunca logró. Carlos se matriculó en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, un campus privado con césped bien cuidado y aulas de seminario pequeñas, donde mamá y papá refinanciaron la casa para cubrir la colegiatura y mantenerlo cómodo en una suite de residencia con su propia cocinita. Empezó en administración de empresas, entusiasmado con los eventos para hacer contactos y los ponentes invitados de las firmas de la ciudad. Pero a mitad de su primer año, comenzaron las llamadas, mensajes de texto a altas horas de la noche sobre cargas de trabajo abrumadoras y dudas de que la carrera encajara con su lado creativo. Mamá y papá reservaron vuelos a la Ciudad de México sin dudarlo, se sentaron con los asesores para planificar un cambio a comunicación, cubrieron las tasas adicionales y extendieron su plan de comidas para que pudiera centrarse en la transición. Yo conseguí una beca completa en la UNAM, que cubría todo, desde los libros hasta el acceso al laboratorio, y acepté un puesto de trabajo y estudio en la Oficina de Ayuda Financiera en Ciudad Universitaria, procesando papeleo y respondiendo preguntas de estudiantes que hacían malabares con préstamos y trabajos a tiempo parcial. La oficina olía a café y tinta de impresora.
Aprendí el sistema por dentro y por fuera, detectando patrones en los paquetes de ayuda que me permitieron asesorar a mis compañeros sobre apelaciones y plazos. El segundo año trajo más responsabilidad, supervisar un pequeño equipo de empleados de primer año y dirigir talleres nocturnos sobre habilidades con hojas de cálculo de presupuesto que agudizaron mi ojo para los números y la eficiencia. El segundo giro de Carlos llegó en su tercer año, cuando decidió que comunicación le parecía demasiado corporativo, cambiando de nuevo a artes liberales con énfasis en estudios de cine, lo que requería nuevo equipo y licencias de software. Otra crisis se desató durante las vacaciones de primavera. Voló a casa inesperadamente, citando agotamiento y confusión sobre las asignaturas optativas. Papá condujo hasta allí el siguiente fin de semana con un cheque para cursos de verano en el extranjero, mientras mamá reorganizaba el sótano en una sala de edición temporal, completa con un monitor de alta gama que él había investigado en línea. Se quedaron una semana entera, asistiendo a sesiones de orientación para padres y reuniéndose con profesores para asegurarse de que el cambio se mantuviera. Mi propia trayectoria ganó impulso en el tercer año con unas prácticas en una firma de capital de riesgo en el Paseo de la Reforma, desplazándome en transporte público antes del amanecer para revisar presentaciones de proyectos y modelar proyecciones de ingresos para empresas emergentes. Construí una cartera de inversiones personal por mi cuenta, asignando pequeñas sumas de cada sueldo a fondos indexados y un par de acciones tecnológicas que rindieron un 18% solo en el primer trimestre. Los socios se dieron cuenta de la iniciativa, asignándome el liderazgo en la auditoría de compra para un acuerdo de tecnología sanitaria que se cerró con éxito y obtuvo una mención en el informe trimestral. Luego vino el semestre de Carlos en Roma, parte de su nuevo programa de cine, y la transferencia de emergencia de 72.000 pesos después de que gastara de más en equipo de producción y gastos de viaje inesperados entre ciudades. Mamá gestionó la transferencia desde su teléfono mientras hacía la compra, asegurándole por el altavoz que todo se solucionaría una vez que se centrara en el proyecto. Papá le siguió con paquetes de cuidado con adaptadores y aperitivos, rastreando el envío en línea para confirmar la entrega. Mientras tanto, yo conseguí un competitivo puesto de verano en una firma de capital de riesgo más grande en Monterrey, viviendo en un subarriendo compartido cerca del centro y sumergiéndome en los pliegos de condiciones para rondas de financiación de Serie A. La experiencia exigía jornadas de 12 horas y visitas a las instalaciones los fines de semana, pero la exposición al flujo de acuerdos y las negociaciones con fundadores se sintió como la verdadera educación que había estado persiguiendo. Enviaba actualizaciones por correo electrónico a mi asesor en la Ciudad de México, adjuntando hojas de cálculo y modelos de valoración, pero nunca se me ocurrió incluir a la familia. Ellos asumieron que estaba ocupada con otro trabajo del campus y lo dejaron así. 5 años después de graduarme, había ascendido a vicepresidenta en la firma de capital de riesgo, supervisando una cartera que abarcaba desde aceleradoras de biotecnología hasta proyectos de energía sostenible en todo el país. El puesto venía con un salario base que superaba fácilmente las 6 cifras, además de bonificaciones anuales vinculadas al rendimiento del fondo que a menudo duplicaban el sueldo neto, permitiéndome hacer crecer mis inversiones personales hasta los 72 millones de pesos a través de asignaciones disciplinadas en colocaciones privadas y mercados secundarios. Las mañanas comenzaban con reuniones de socios en salas de conferencias con paredes de cristal con vistas al Ángel de la Independencia, analizando tablas de capitalización y escenarios de salida. Las tardes se llenaban de llamadas con fundadores y visitas a naves industriales reconvertidas para la agricultura vertical. Negociaba pliegos de condiciones con una confianza forjada a través de años de análisis autodidacta, cerrando acuerdos que financiaban aplicaciones que conectaban clínicas rurales con especialistas y plataformas que optimizaban las cadenas de suministro para los fabricantes locales. Carlos se graduó un año tarde después de extender su programa de cine con créditos de estudio independiente, emergiendo en un mercado laboral que no se alineaba con su portafolio de cortometrajes documentales y ediciones experimentales. Su primer puesto duró 8 meses en una productora boutique en la colonia Roma, gestionando clips para redes sociales para cervecerías artesanales hasta que los recortes presupuestarios eliminaron el puesto. Pasó a ser gerente de tienda en una tienda de equipamiento para actividades al aire libre en el centro Santa Fe, luego probó la videografía independiente que le proporcionó trabajos esporádicos para bodas y eventos corporativos, seguido de un breve periodo como barista en La Condesa, donde las propinas apenas cubrían el transporte. El quinto intento, un puesto de coordinador en una organización artística sin fines de lucro, terminó después de 4 meses cuando se agotó la financiación de una subvención, dejándolo desempleado y buscando anuncios desde el sofá. Mamá y papá mantuvieron intacta la red de seguridad,
cubriendo el alquiler de un loft moderno en la colonia del Valle con ladrillo visto y un balcón con vistas al parque, junto con los pagos del arrendamiento de su todoterreno y una cobertura de seguro completa que incluía asistencia en carretera, la cual usó más de una vez. Le transferían fondos mensualmente sin hacer preguntas, enmarcándolo como un apoyo temporal mientras construía un portafolio de proyectos personales, enviándole ocasionalmente tarjetas de regalo para la compra o nuevo software de edición para suavizar los momentos difíciles. Yo alquilaba un compacto apartamento de una habitación en la Narvarte, a poca distancia de los parques y los mercados de la esquina, canalizando el 80% de cada sueldo a cuentas de corretaje y vehículos de jubilación que se componían silenciosamente en segundo plano. Los fines de semana significaban revisar los informes trimestrales tomando un café en el restaurante debajo de mi edificio, ajustando posiciones en función de los cambios del mercado y las próximas salidas a bolsa, una rutina muy alejada de la incertidumbre que definía los días de Carlos. Las conversaciones familiares todavía giraban en torno a su potencial, con mamá preguntando sobre las próximas audiciones o eventos de contactos a los que planeaba asistir y papá ofreciendo consejos sobre ajustes en el currículum extraídos de su propia experiencia en ventas de seguros. Me contactaban con mensajes de texto rápidos sobre el tiempo o los planes de vacaciones, asumiendo que mis constantes ascensos significaban que todo iba sobre ruedas sin necesidad de intervención. Para ellos, yo seguía siendo la persona fiable que no requería que la llevaran de la mano, mientras que Carlos continuaba buscando el camino correcto que finalmente encajaría. Segundos antes de la medianoche, mi prima Tatiana Medina se giró hacia mí con una sonrisa. «Prima, ¿ya te mudaste al nuevo apartamento? Suena precioso». Me encogí de hombros, bebiendo champán. Ático en Polanco. 18 millones de pesos en efectivo. Vistas al castillo de Chapultepec. Las palabras flotaron ligeras hasta que Carlos se irguió de un salto, su silla raspando ruidosamente contra las baldosas de la azotea. ¿18 millones en Polanco? ¿Qué chanchullo turbio estás haciendo? Su voz se quebró a través de la mesa. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en fragmentos brillantes que capturaron el resplandor de las guirnaldas de luces. El estruendo resonó sobre la cuenta regresiva 10. 9. Atrayendo las miradas de los grupos vecinos que se detuvieron a medio brindis, bajando sus teléfonos mientras se estiraban para ver la fuente del ruido. Mamá y papá se pusieron pálidos. La mano de mamá voló a su boca, sus uñas cuidadas clavándose en su mejilla. Papá estaba medio de pie para tirar de Carlos hacia abajo por la manga, susurrando urgentes súplicas de calma mientras los invitados de las mesas cercanas miraban. El pinchadiscos de la azotea bajó el volumen instintivamente. Incluso el cuarteto de cuerda de la esquina falló una nota. El teléfono de Tatiana se le resbaló de los dedos sobre el mantel de lino, la pantalla todavía iluminada con un mensaje a medio escribir. Un camarero que hacía equilibrio con bandejas de postres se quedó helado a medio paso, los suflés de chocolate tambaleándose precariamente. El tío Lorenzo empujó su silla hacia atrás lentamente, el raspado fue deliberado, y se irguió en toda su altura. Han estado hiriendo a Sofía desde el principio y ni una sola vez se dieron cuenta. El silencio se tragó la azotea. Los fuegos artificiales se preparaban para estallar sobre nuestras cabezas, pero nadie miró hacia arriba. Las luces de la ciudad abajo brillaban sobre el valle, indiferentes a la tormenta que se gestaba en nuestra mesa. Sentí que los años se comprimían en una sola respiración, cada hito pasado por alto destellando detrás de mis ojos como una rápida presentación de diapositivas, boletines de notas ignorados, cartas de aceptación sin leer, ascensos celebrados a solas en salas de espera de aeropuertos, sesiones de estudio nocturnas en cubículos de biblioteca mientras Carlos estaba de fiesta en el extranjero. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Pase directo en la UNAM, ignorado como si fuera correo basura. ¿Prácticas de verano en Monterrey? Nunca preguntaron qué hice, a quién conocí o por qué volvía a casa agotada. Mis 15 años con pizza y un ordenador portátil de segunda mano mientras él tuvo el club de campo, el pinchadiscos, el jeep aparcado enfrente como un trofeo. Tarjetas de regalo de Navidad frente a su equipo interminable. Auriculares, chaquetas, aparatos acumulándose bajo el árbol. Cada una de sus crisis arreglada con una transferencia bancaria, cada logro mío recibido con silencio o un rápido, que bien antes de cambiar de tema. Cada ejemplo aterrizó como un guijarro en aguas tranquilas, las ondas expandiéndose por los rostros que había conocido toda mi vida. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, el rímel amenazando con correrse.
El agarre de papá en el brazo de Carlos se aflojó, los nudillos blancos por la tensión anterior. Tatiana se sentó con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero pensándoselo mejor, su formación legal no era rival para la historia familiar que se desmoronaba. El tío Lorenzo permaneció de pie, con los brazos cruzados, dejando que la verdad se asentara sin interrupción, su mirada fija en mamá y papá. El viento arreció, agitando las servilletas y trayendo el olor a carne asada de una estación cercana. El rostro de Carlos pasó del rojo al púrpura, las venas palpitando en su sien. ¿Crees que eres mejor porque te las apañaste como pudiste? Te dimos todo lo que necesitabas. Su puño golpeó la mesa. Los cubiertos saltaron. Una copa de vino se volcó y derramó merlot sobre el mantel, empapando las servilletas bordadas que mamá había elegido para la ocasión. Los platos traquetearon. El teléfono de un primo cayó al suelo con estrépito. El impacto envió un tenedor deslizándose hacia el borde, tintineando contra el cristal. Sin decir una palabra más, se echó hacia atrás, su silla volcándose con un ruido sordo, y se abrió paso entre la multitud hacia los ascensores, con los hombros rígidos bajo las luces navideñas, desapareciendo en el resplandor de la ciudad más allá. El ascensor sonó y se abrió casi de inmediato, tragándoselo por completo justo cuando el primer fuego artificial finalmente explotó sobre sus cabezas en una celebración tardía. 3 meses después, me trasladé permanentemente a la Ciudad de México y lancé mi propio fondo de capital de riesgo desde una oficina en una esquina en Lomas de Chapultepec. La decisión cristalizó de la noche a la mañana. Bloqueé primero el número de mamá, luego el de papá, seguido por el de Carlos, cada toque en la pantalla una ruptura silenciosa. Los hilos de correo electrónico familiares desaparecieron en las carpetas de eliminados, las listas de distribución se podaron hasta que solo quedaron los contactos profesionales. La compraventa del ático se cerró la misma semana. Me mudé con muebles minimalistas y ventanas del suelo al techo que enmarcaban el castillo de Chapultepec al amanecer, el zumbido de la ciudad como un telón de fondo constante para las conferencias telefónicas con socios comanditarios que confiaban en mi historial. Carlos perdió su último trabajo coordinando eventos para una galería local cuando el propietario redujo el personal, dejándolo con una deuda de 500.000 pesos en tarjetas de crédito por arrendamientos de equipos y alquileres impagados. Mamá y papá le cortaron el grifo. No más transferencias mensuales para el loft, no más cobertura para el todoterreno que ahora estaba embargado en un corralón junto al periférico norte. Pusieron a la venta la casa de Huixquilucan con pérdidas para saldar sus deudas, cerrando la venta en menos de 30 días a una joven pareja ansiosa por la cocina actualizada que mamá había remodelado años antes. Las cajas de embalaje llenaban la entrada. Las fotos de la infancia y las decoraciones navideñas fueron a parar a guardamuebles que apenas podían permitirse. Se mudaron a un apartamento más pequeño de una habitación en Lindavista, el complejo escondido detrás de un centro comercial con letreros parpadeantes e instalaciones de lavandería que requerían monedas. Mamá se jubiló anticipadamente de su puesto de gerente de tienda. Papá redujo sus clientes de seguros a tiempo parcial, ambos lidiando con ingresos fijos que apenas alcanzaban para cubrir los servicios públicos y los comestibles de marca blanca. El salón hacía las veces de dormitorio con un sofá-cama. Las encimeras de la cocina albergaban organizadores de pastillas y recortes de cupones. Carlos se quedó en el sofá de un amigo en Coapa, los cojines hundiéndose bajo semanas de estancias temporales que se volvieron permanentes. Se apuntó para hacer repartos con Uber Eats, haciendo turnos en bicicleta por el centro en todo tipo de clima, con una bolsa isotérmica atada al portaequipajes, las ganancias canalizadas directamente a los pagos mínimos de tarjetas al máximo de su límite. Las tardes se difuminaban en búsquedas nocturnas de trabajos adicionales que nunca se materializaban, el brillo de su teléfono era la única luz en una habitación que olía débilmente a envases de comida para llevar. Mi fondo ganó tracción rápidamente, 216 millones de pesos bajo gestión en el primer trimestre, anclado por una ronda de financiación inicial en una empresa de tecnología financiera que revolucionaba los pagos transfronterizos y una ronda de financiación de serie en embalajes sostenibles. La cartera se compuso de forma agresiva. Vivía en el ático que había comprado por 18 millones de pesos, pasando las mañanas en la terraza revisando presentaciones de proyectos mientras el valle reflejaba los rosas y dorados del amanecer. Las reuniones de la junta directiva reemplazaron las cenas familiares. Los pliegos de condiciones de capital, la nueva moneda de cambio. Mimar a un hijo no forja el carácter. Erosiona tanto al favorecido como al olvidado.
Elegí la libertad, incluso si el precio era una familia entera. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.